tortugas marinas en Colombia son parte de su economía local de subsistencia. Todavía hay obviamente un comercio con ellas, no solamente de la carne y los huevos, sino también de la carne. Hay turismo comunitario en varios lugares del Pacífico y Caribe colombiano, y ese turismo comunitario hay una economía circular, no hablemos de economía naranja, sino realmente una economía circular, donde hay ganancias para los guías, los hoteleros, que la mayoría son hoteles comunitarios, para los que trasladan a la gente, porque son comunidades, digamos que algunas de ellas muy alejadas, entonces solamente las lanchas, los caballitos que lo llevan a uno de un lugar a otro, las motos, y para el tema de alimentación, ¿cierto? Entonces esto es muy importante porque ellas para el país, digamos que son indicadores económicos que ayudan a esa economía de desarrollo, ojalá a corto plazo, de desarrollo local sostenible para las comunidades pobres o vulnerables de Colombia. Solo para dar un ejemplo rápido, el rol ecológico y económico lo vamos a dar con las canas, ¿cierto? Que son, digamos, las más grandes y los animales que más curiosidad me causan a mí. La escana o la tortuga Hermochelis coreaceae tiene una dieta especializada. La dieta especializada de ellas son las medusas, aman las medusas. Y entonces, obviamente, ellas son unas controladoras biológicas de estas. En la medida que las canas se reducen, esto principalmente por pesca incidental en Colombia y un alto porcentaje de pesca incidental en áreas protegidas, por ejemplo, las poblaciones de medusas aumentan. Pero ¿qué pasa entonces con las poblaciones de medusas aumentan? Pues obviamente hay un descontrol biológico y las medusas, como a nosotros, nos gustan mucho los peces, principalmente de interés comercial, pero a ellas les gustan los alevinos. Entonces, como les gustan los peces más chiquiticos, pues obviamente no crecen y no tenemos nosotros disponibilidad de consumo de estos peces, que gran parte del producto económico a nivel mundial se mueven por las pesquerías, aunque lo desconocemos. Este es un dato solamente de FAO del 2007, hay que actualizarlo, pero solamente para ese año 200 millones de personas viven de ingresos de pesquerías en el mundo. En Colombia seguramente hay mucha gente que vive esto, pero Colombia, como es un país de espaldas al mar, es muy poco lo que tenemos claro, lo que pasa en los océanos, ¿cierto? Y además en la industria del turismo, pues nadie quiere una playa que está llena de medusas y que lo pican a uno y que lo tienen que orinar, ¿cierto? Entonces las playas las tienen que cerrar. Esto pasa principalmente en el Mediterráneo y en España, y esto obviamente reduce, hay pérdidas económicas muy altas. Entonces las tortugas marinas, este es uno de los ejemplos del rol ecológico y económico, más allá del componente espiritual, que también es muy importante, ¿cierto? Y ellas han sido como de las, desde el siglo XIV, cuando empezaron a llegar los europeos a América, esto pasó también en Asia y en otros espacios de efectos de descubrir nuevos mundos, la disminución fue supremamente drástica de las tortugas marinas desde ese momento. Y después, con la época de la colonización en 1800, obviamente fue mucho mayor, porque estos nuevos colonos, además de, o piratas, además del oro que se tenían que llevar, se llevaban las tortugas marinas porque son, y en grandes cantidades, porque son carne fresca. Ellas pueden durar en un lugar, por ser animales obviamente de tierra y de agua, que pueden permanecer más tiempo que un pez, y como en ese momento no había procesos de congelación ni nada de eso, dejarlas vivas por mucho tiempo en los botes, en los barcos gigantes, e irlos matando a la medida que se les iba acabando el resto de la comida. Tenían carne, digamos que era carne fresca, y eso les permitió a ellos obviamente tener esos viajes mucho más largos. Además, que en esos momentos, en la época de la colonización, fue uno de los auges más grandes del tráfico de carey para la exportación, y en los 70 también después, más recientemente, para España, Japón, toda Europa y Estados Unidos por estatus que esto recorría. Entonces, desde ese momento, la disminución de las tortugas o de las poblaciones de tortugas marinas en América, pues hablando solamente en el caso de América, ha sido bastante drástica. Entonces, además de la caza y saqueo de huevos, desde tantos años atrás, están las 5 amenazas más claras de las tortugas marinas, definidas por el grupo de especialistas, que son la caza y el saqueo de huevos, y eso depende también del lugar. El cambio climático, la pesca incidental, la contaminación y la pérdida de hábitat. Por lo cual, las 7 especies de tortugas marinas en el mundo están categorizadas bajo algún riesgo de extinción. Estas son las 7 vivientes que tenemos. De esas 7 vivientes, tenemos 5 en Colombia. Tenemos la responsabilidad de contar con 5 de estas. Las otras 2 son de áreas exclusivas, una para el Golfo de México, que es la Lepidopteris kempi, y la Natatotepresus para Australia. Y las 5 que pueden estar alrededor del mundo las tenemos en Colombia, en diferentes categorías, tanto para la IUCN a nivel internacional como a nivel local. Se hizo un ejercicio en el 2015 con el Humboldt para actualizar las fichas, con la profe y con Cristi como colaboradores,
donde actualizamos todo el estatus de ellas y donde obviamente también hay un llamado de atención o un llamado que lo que pasa a nivel global también hay que mirarlo de una escala más delgada como es a nivel local como en Colombia, porque por ejemplo en el caso de la golfina, la verde y la carey, pues los estatus no cambian, pero en el caso de la cabezón y la cana sí hay un estado crítico en Colombia, tanto así que la careta tiene como una forma de extinción local para el país. Cada vez es mucho más crítico el estado de ella. Entonces esto también genera como esos manejos internos del país que necesitamos. Entonces estas son las 5 especies que tenemos en el país, todas bajo algún riesgo de extinción. Y esto solamente no se lo puede ni a leer, porque es muy largo. A lo que voy es que les quiero mostrar que tenemos un marco legal, es decir, que están protegidas a nivel legal en Colombia, ¿cierto? Tenemos un código penal, tenemos varias resoluciones del Ministerio de Agricultura, entre otros, pues digamos que están protegidas en papel. Y también tenemos esos papeles que nos permiten estar en varias convenciones y en varios espacios donde a nivel internacional tenemos algunas responsabilidades con la protección de las tortugas a nivel local, regional y a nivel internacional, ¿cierto? Como por ejemplo el Convenio de Diversidad Biológica, el tema de tráfico de especies amenazadas con CITES, perdón. Y pues esto es como el cuadro general a nivel internacional, qué obligaciones también tenemos. Y algo muy importante y que a veces no hemos tenido en cuenta es que esas 5 especies las tenemos en las zonas costeras y gran parte de las zonas costeras están asociadas con áreas protegidas. Entonces deberíamos estar muy tranquilos de que realmente las tortugas están protegidas, ¿cierto? Por esas áreas que tenemos como figuras de protección. Entonces en el Caribe de las 15 áreas, en 9 de estas hay tortugas marinas, en el Pacífico de 10 en 6 y tenemos además el paraíso de las tortugas marinas en este momento, que es la Reserva de la Biosfera Cifragua, que es una zona intangible donde solamente hay personas de la Armada Nacional. Entonces tenemos como uno de los pocos espacios donde tenemos las tortugas marinas en estado natural in situ. ¿Qué pasa en Colombia en este momento? Entonces tenemos un proceso de explotación, que es un uso permanente de ellas. Todavía hay muchas comunidades continuo, por más que haya un tema de regulación. Por ejemplo, en La Guajira hay una cuota para los guayús. Hay un tema de preservación, de no uso. Hay unas zonas intangibles en algunos parques nacionales como Isla Tesoro, en el Parque Nacional Coral del Rosario, y una zona intangible como es la zona de la Reserva de la Biosfera Cifragua. Pero la mayoría de estos espacios realmente son espacios de conservación, porque hay un uso racional o hay una inclusión de las comunidades en el tema de conservación que son fundamentales para el país. El país no es un tema, los parques nacionales, cuando fue su creación, fue muy asociado a los parques gringos, ¿cierto? Donde hay muchas áreas protegidas sin presencia de comunidades, donde se puede el ver y no tocar. Colombia funciona diferente. Entonces tenemos una teoría de ver y no tocar, de simplemente dejarlas ahí, pero cuando vamos a las áreas protegidas, muchas están sobrelapadas por comunidades con las que tenemos que trabajar para conservar esas especies, ¿cierto? Entonces esa figura de ver y no tocar a veces es como un poquito compleja y lleva conflictos entre las comunidades y las áreas protegidas, pero yo creo que eso está cambiando fuertemente y el tema de conservación ya es importante incluir el tema de las comunidades. Este es como un diagrama que nos muestra elementos básicos para conservar. Ya obviamente hay que irlo creciendo con temas, hay que incluir el componente social, hay que incluir temas de comunicación y de publicidad, pero esto lo que nos quiere mostrar es que desde la compasión, el amor y la simpatía hay que trabajar por ellas porque es lo que nos lleva a protegerlas. Cuando uno quiere algo lo protege, pero el amor no es suficiente para proteger tortugas marinas, el amor no es suficiente para proteger especies en peligro de extinción. Necesitamos además los componentes ecológicos, éticos, genéticos y económicos. No solamente la conservación la podemos basar en decir que estamos actuando bien porque estamos dejando a una comunidad actuar. Necesitamos la investigación porque no estamos hablando de gallinas. Entonces, hoy les voy a hablar de los diferentes manejos o diferentes enfoques, digamos, más que manejos que hay de la conservación de las tortugas marinas en espacios no naturales. Entonces, esto surge más desde un tema subjetivo como persona, que realmente cómo yo quiero abordar el tema de la disminución de las poblaciones de las tortugas marinas en Colombia. ¿Cómo las salvamos? ¿Qué significa realmente salvar? Y cómo podemos asegurar que haya una supervivencia de las tortugas marinas en Colombia. Entonces, todo el mundo empieza como a buscar soluciones sobre buenas intenciones, pero cuando empezamos a mirar, son diferentes enfoques porque no hay, digamos, que algo estandarizado para Colombia, de la necesidad o una ruta de cómo hacerlo. Entonces, tenemos 3 enfoques en los que solamente los voy a mencionar y yo me voy a dedicar
en el resto de la charla hablar de los procesos de conservación con viveros de protección. Entonces tenemos 3 enfoques en el país. Están pasando en este momento. Hay uno que estamos generando mucha presión para que ni se les ocurra, porque sí lo tienen en mente, por más que hemos buscado las maneras de por qué no hacerlo. Entonces uno de esos son las granjas, que las granjas básicamente es para tener vacas del agua, como las tortugas, como pasa en Islas Caimán, y comérnoslas con la justificación de que lo han hecho por millones de años. Ese es un proyecto que más o menos de 3, 4 años hay un interés muy fuerte en un área del país, pues que obviamente no voy a señalar el área, pero por más que hemos estado justificando la razón de por qué no hacerlo, acá hay muchos hilos internos que también se mueven, que como decía César, a veces es difícil y uno está a punto de tirar la toalla, pero con esto sí tenemos los ojos muy abiertos de que no vayan a pasar esas cosas delante de nosotros. Entonces las granjas son de ánimo de lucro, pues básicamente es tener una carnicería, venga, le vendo 5 libras de tortuga verde, y es un tema de producción y consumo. Y obviamente es un contacto directo, porque más que contacto es un consumo de ellas. Tenemos los acuarios, que son de ánimo de lucro en el país, tenemos varios acuarios en el país, obviamente de ánimo de lucro porque ellos reciben un pago porque la gente entre a ver estos animales. La misión debería ser de rehabilitación y sensibilización, debería serlo. Y hay un contacto directo en algunos casos, limitado, y en otros sí hay un toque directo de los turistas por pagar por entrar a un acuario con las tortugas marinas. Y hay procesos de conservación, donde hay procesos con ánimo de lucro de algunas comunidades, que es bastante válido también por el tema de desarrollo sostenible. Hay otros sin ánimo de lucro, donde estamos involucrados diferentes actores, comunidades, entidades públicas, sector privado, ONGs, y en la mayoría de los casos, cuando hay un tema de responsabilidad y ética con esto, hay un contacto limitado con las tortugas. Eso no pasa en todos, pero digamos que en algunos sí pasa. Y digamos que de esos 3 enfoques, todos con filosofías, opiniones, formas de hacer las cosas diferentes, ellos buscan conservar las tortugas marinas, ¿cierto? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el ciclo de vida de las tortugas marinas es bastante complejo. Nosotros conocemos un 1% de su vida, que es lo que pasa en las paredes de anidación y de su vida, hablando de hembras, huevos y crías, y desconocemos lo que pasa en el mar. Solamente en este momento, ya por ser muy juiciosos, un 9% de esto se conoce. Entonces, ¿quiénes son y por qué hay que tenerlo en cuenta más allá de decir cómo quiero hacer un ejemplo de manejo? Lo primero es que son animales silvestres, presentan maduración tardía, más o menos entre los 10, para el caso de la cana, que se cree que entre 9 y 15 años, a los 25 años llega a ser un animal adulto. Son altamente migratorios, es decir, no son animales que sean responsabilidad solamente de nosotros. Son animales que dependen de muchas áreas y todos tenemos que hablar el mismo lenguaje para poder conservarlos. Son animales supremamente longevos, tienen un crecimiento muy lento, por eso el tema de las granjas es como medio ilógico. Y desconocemos el 90% realmente de su comportamiento en su vida silvestre, en su vida normal. Conocemos el 1% y es que no es que lo conozcamos en su totalidad, pero la mayoría de los proyectos se han enfocado en esto, en hembras, crías y huevos, porque logísticamente además es menos complejo. Y el 9% de lo que pasa en el agua lo estábamos conociendo hace menos de 20 años, con estudios de telemetría, genéticos, zonas de alimentación. Hay pocos estudios de zonas de alimentación que se cuentan con la mano a nivel del Gran Caribe, no solamente, no solamente hablando de Colombia, y en Colombia pues obviamente tenemos solo 2 sitios de zonas de alimentación en estudio en este momento. Pero lo más importante para tomar decisiones con las tortugas marinas es que son especies en peligro de extinción. Entonces no es como moviendo fichas de un lado a otro o tratando de inventar algo sobre una especie que, dependiendo de la medida que tengamos, realmente la vamos a perjudicar. Y lo más peligroso de esto es que nos vamos a dar cuenta en ese momento, usted siente que está salvando el mundo, usted se siente bien hasta personalmente porque eso nos sube el ego, ¿cierto? Pero además de eso, no nos vamos a dar cuenta hasta dentro de 20 años si lo que estamos haciendo funciona o no. O sea, yo no sé si voy a estar vivo y voy a decir lo que yo propuse de manera responsable o irresponsable, vale o no la pena. Y en el marco legal, pues inicialmente les mostramos un marco legal muy bonito, muy fuerte, como de lo que hay con la protección de las tortugas marinas, pero no hay una información técnica ni permiso de viveros en Colombia claros sobre los protocolos estandarizados. Nada de esto hay sobre el manejo de las tortugas marinas para el país. Se sabe que hay un manejo de ellas porque las hay en ambas costas, por comunidades, por empresa privada, por diferentes cosas, pero no hay un marco legal que las acoja. Por ejemplo, en el tema de zoocriaderos, no son de las especies que están metidas dentro de los zoocriaderos, ¿cierto?
pero en otros países, como el ejemplo de Costa Rica o el ejemplo de México, que son proyectos, son países que sí tienen muy bien establecido el tema de los viveros de protección, sí son definidos como zoocriaderos, y para tener zoocriaderos hay que tener un permiso de investigación. Y el permiso de investigación además debe tener un proyecto de investigación que me justifique por qué tengo esos animales ahí, que me muestre mensualmente informes de fotos de las instalaciones y de cómo están, que me certifiquen que hay personal capacitado, y ese personal capacitado tiene que estar asociado con alguien que haya estudiado la vida silvestre. Un plan de manejo, listo, las estoy teniendo ahí por tanto tiempo, ¿para qué? ¿Qué voy a hacer con ellas? ¿Cómo va a ser el tema de soltarlas? ¿Para qué las estoy estudiando? Y una solicitud de permiso. Esto debería pasar en el país con las tortugas marinas, sabiendo que sí hay un manejo de estas en ambas costas y no está establecido. Entonces, ese marco legal de manejo no está. Sí hay un tema de protección de ellas como tal, pero de manejo no lo hay todavía. Y es un tema que se tiene que trabajar fuertemente. En el tema de los zoocriaderos, entonces, por ejemplo, todos los 3 casos de los que yo mencioné anterior de estos manejos que se hacen desde los acuarios, las granjas y los procesos de conservación, en el caso de lo que yo voy a hablar de los viveros de protección, y cuánto tiempo la retengo de por vida. Hay varios ejemplos en el país que tienen tortugas en sus espacios. La tasa de crecimiento, ¿cómo es? Las alimentamos, hay protocolos de alimentación en estos espacios. Cada cuánto nos van a mostrar ese porcentaje de tasa de mortalidad de esas tortugas en esos manejos. ¿Cuál es la tasa de repoblamiento de ellas? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos logrando esa diversidad genética además? ¿O simplemente son fines comerciales? Y entonces, hay mucha tela para cortar, pero como el tiempo es tan corto, simplemente vamos a hablar del ciclo de vida de las tortugas marinas y les voy a hablar de lo que pasa en la fase de anidación o en las playas de anidación. Los manejos que se hacen en playas de anidación en el país, que se hacen en ambas costas. En una playa de anidación, pues hay una nidada, y esto es muy importante mencionarlo porque en Colombia, en el 93, cuando empezaron los procesos de conservación, si se dejaba algo, y luego en el 2008, cuando volvimos a hacer proyectos en el Pacífico también, si se dejaba alguna nidada en la playa, se la iban a saquear, se la iban a llevar. Eso ha cambiado. Y entonces también hay espacios de, bueno, evaluar una nidada, si es un sitio seguro, simplemente incubarla siempre en una condición natural, o si es un sitio inseguro, que digamos que entonces esto aplica para todo el Pacífico y Caribe colombiano, que no es tan real en este momento. Hay 3 categorías: alto, mediano y somero. Dependiendo de las categorías, se traslada un vivero, se traslada sobre la misma playa o se reubica simplemente y se camufla, ¿cierto? Entonces, cualquier estrategia que saca las tortugas marinas de su hábitat natural, incluso si solo están moviendo huevos, es arriesgada y hay que tener un componente técnico allí. O sea, no estamos diciendo que no se haga, hay que hacerlo, porque en Colombia hace menos de 10 años el 100% de las niñas se las levantaban y se las comían, y son especies que están en peligro. Hay que hacerlo, pero solamente tenemos que tener claridad en la mente que solamente hacerlo ya es un riesgo, y que para hacerlo tenemos que tener el fortalecimiento técnico, que no es como levantando huevos de gallinas. Y la liberación de las tortugas marinas criadas en viveros por más de un año, eso lo iba a archicar en el 67, puede posiblemente ser una forma laboriosa de irlas matando. No sabemos qué pasa con ellas cuando las liberamos después de un año, si realmente se logran adaptar a ese medio natural. Entonces, ahora les voy a hablar simplemente como de unos puntos necesarios que siempre hay que evaluar en el tema cuando se va a construir un vivero, cuando se define que listo, las nidadas están en peligro, hay que hacer un vivero, hay que trasladarlas, es un plan de manejo, hay que hacerlo, ¿cierto? Simplemente yo les voy a mencionar muy rápido como qué se tiene que tener en cuenta y por qué podemos caer en esos riesgos si no hay una capacidad técnica adecuada. Por ejemplo, lo primero es que tienen que estar 1 metro por encima de la línea de la marea alta. Esto puede causar inundaciones principalmente en el Caribe, en el Pacífico, donde sube más o menos 4 metros en los cambios de marea. Si no hay un conocimiento del territorio, por eso es tan importante trabajar con las comunidades, pues llega un biólogo de Medellín, no, mentira, llega un biólogo de cualquier otro lado que no conoce el tema de las mareas del Pacífico, no, venga, hagamos ese vivero allá abajo, es que se ve esa playa muy extensa cuando la marea está totalmente abajo, se lleva los huevos, los inunda, pues básicamente se perdió el trabajo. Esos son esos balances y por eso es tan importante siempre contar con el acompañamiento de la comunidad, porque nadie más que ellos conocen esos modos de operar, de crecimientos de ríos, de mareas y de todas estas cosas. Siempre hay que ubicarlo lejos de las desembocaduras de los ríos. Las tortugas marinas en playas de anidación, generalmente cuando son playas cercanas, playas con presencia de desembocaduras de ríos pequeñitos, que la mayoría de las veces en zonas de anidación
cuando es época de anidación los ríos crecen o llegan allí, a ellas les gusta mucho anidar cerca, tienen preferencias de anidación algunas cerca de los ríos. Obviamente no podemos hacer un vivero cerca, porque las condiciones son tan dinámicas, unas playas son tan dinámicas que en un momento puede haber un montón de playa en un lugar y al otro día se puede desaparecer la arena. Lo mismo pasa con los ríos, son riachuelos que uno un día pasa y ni siquiera tiene una gotica, un hilo de agua, y después pasa y ni siquiera podemos pasar porque nos tapan del todo. Entonces, también tener esos manejos, por eso tenemos siempre que tener un buen relacionamiento y trabajar de la mano con las comunidades. Nadie más que ellos saben cómo son esos movimientos, y simplemente por evitar, pues no pongamos un vivero cerca de los ríos. Tiene que ser cerca de la playa de anidación. Caminar una playa de anidación que más o menos tiene entre 8 o 12 kilómetros en Playona, en el Golfo de Urabá, pues caminar eso con un bulto de huevos, porque es que no sé que sean 5 huevos, sino que son 120 huevos, y en la canasta son huevos del tamaño de una bola de billar, bien pesados, 90 huevos, pues no es que sea lo más chévere tampoco, ¿cierto? Entonces simplemente el traslado ya puede generar una mortalidad embrionaria allá. Cambiar de lugar. Diversidad de microhábitat, esto está muy asociado porque el sexo de las tortugas marinas, como muchas otras especies de reptiles, está asociado con las temperaturas, ¿cierto? Si un vivero básicamente está bajo la misma condición, la misma sombra, la misma forma de exposición del sol, si todos lo sembramos bajo las mismas condiciones y no tenemos unos espacios como de microhábitats, pues básicamente todo el sesgo de las temperaturas va a estar hacia un sexo definido, ¿cierto? Y esto pasa mucho con proyectos de algunos hoteles, principalmente en el Pacífico, donde tienen viveros por más de 20 años y nunca en su vida han movido la arena, ni la han removido. Entonces, claro, dejan obviamente ahí toda la carga orgánica de los huevos, obviamente hay huevos que siempre están podridos, entonces gusanos y todo esto, y nunca hay una remoción ni siquiera de la arena, ¿cierto? Entonces, si no se puede cambiar de lugar cada año, por condiciones y porque pues ese solamente es el sitio ideal para una playa, sí por lo menos se tiene que remover la arena y hacer unos procesos como desinfección de esa, porque se puede acumular material orgánico y una alta carga microbiana. La construcción es, al menos las comunidades en el Pacífico y Caribe colombiano, les llega mucho material de deriva, buena madera, pero pues tenemos que tener en cuenta que tiene que ser material duradero, al menos que dure toda la temporada de anidación, 4 o 5 meses, que no se esté deteriorando. Hay que usar, por ejemplo, esta es la forma de nunca hacer un vivero, ¿cierto? Entonces hay que usar una malla, un alambre en la parte inferior, enterrada, porque el vivero lo que hace es proteger no solamente de los humanos, sino de muchos animales domésticos que andan por las playas, marranos, perros, entre otros. Entonces obviamente acá un humano no se va a meter por debajo, aunque no tenga puerta, pues es fácil entrar, de hecho se roban varios huevos de ese vivero. Entonces hay que tener en cuenta para qué hago realmente un vivero, para justificar unos fondos, ¿cierto? Porque realmente sí hay un interés de trabajar con ellos. Entonces tiene que enterrar la malla para que obviamente evitar esos depredadores que excavan, que los perros, los huevos cuando apenas los deposita la tortuga tienen un olor característico que genera mucha curiosidad en los animales, en los mapaches principalmente, en los perros, que son muy buenos con el olfato, en los marranos. Entonces obviamente ellos huelen y es comida y ellos empiezan a escarbar. Entonces por eso la malla tiene que estar muy bien definida. Y usar la tela de sombrío porque, por ejemplo, si vemos este caso, pues todas están bajo la misma condición. Y tenemos que monitorear constantemente la temperatura, digamos que lo pusimos en un lugar sin saber, simplemente porque nos pareció que era más fácil llegar allá, más cerquita y no tenemos que caminar tanto, es un punto estratégico. Puede que las temperaturas sean tan altas que ni siquiera nos den un sesgo de feminización, simplemente hay una alta tasa de mortalidad. Entonces por eso hay que estar constantemente revisando esas temperaturas de los viveros de protección. En cuanto a la recolección de las nidadas, entonces tenemos que minimizar el movimiento de estas, pero pues uno minimizar 120 huevos en la espalda es como complejo, ¿cierto? Reducir las luces hasta que las tortugas comiencen a desovar, es decir, cuando usted va a recoger los huevos, usted no puede estar haciendo bulla, estar con un montón de turistas tomando fotos, porque la tortuga se puede ir. Entonces reducirlo, por eso siempre se recomiendan las luces rojas, manipular lo mínimo posible los huevos, si se puede meter desde el principio una bolsa de basura y que vayan cayendo los huevos ahí sin necesidad de estar tocándolos, eso es muy importante, de hecho se hace en gran parte de los procesos. Marcar la ubicación del nido, si de pronto llegamos y la tortuga ya está desovando, poner un punto, un pedazo de palo o algo que nos indique después que ya termine para ir a buscar los huevos. Y nunca, después de terminar una nidada y que no encontramos los huevos, chuzar con un palo o con un implemento, porque siempre se rompen como 5 o 6 huevos con estas cosas cuando se está chuzando con un palo para encontrar esos huevos que finalmente están a buena profundidad. Un nido de una cana puede estar hasta 70 centímetros de profundidad. Entonces, no es que yo meta la manito ahí un poquito y ahí están los huevos, no, realmente hay que excavar bastante, ¿cierto?
En cuanto al traslado y la manipulación, en Colombia pasa, yo estoy contando casos particulares que pasan acá, y es que había un lugar donde querían comprar los huevos que habían en un punto y los trasladaban de un lugar a otro con lancha, y obviamente los compraban por un tema de turismo. Entonces, pero para mover esos huevos de un lado a otro era más o menos una hora, hora y media, con unas olas gigantes del Pacífico, y obviamente ese traslado pues puede generar una alta tasa de mortalidad embrionaria. Ojalá reubicar los huevos dentro de las 2 o 3 horas, hay hasta protocolos hasta 6 horas, está bien. Lo importante es tratar de trasladarlo lo más rápido posible, y después de 2 horas de oposición se debe marcar el nido con un puntico de lápiz con la posición, para que no haya como ese desprendimiento del embrión. Y la orientación pues siempre debe mantenerse como la postura original desde el transporte, ¿cierto? Ojalá el transporte de los huevos, nosotros siempre pues se mete en una bolsa de plástico y se traslada en la bolsa de plástico, pero ojalá siempre tener como un contenedor rígido que no permita que ellos se estén moviendo tanto, ¿cierto? Luego, entonces vamos, caminamos una playa, en el Pacífico es más complejo porque cuando la marea está abajo se empiezan a hundir los pies hasta las rodillas, uno empieza hasta a caerse y con los huevos en la espalda no es tan bueno, y en la noche uno con sueño, pero entonces ya después llega uno a sembrar la nidada, ¿cierto? Entonces más o menos se siembran después de 2 o 3 horas, hasta 6 horas está bien. Siempre se tiene que intentar imitar el entorno natural del nido, es decir, si la mamá lo puso, ellas tienen algunas tortugas como las caries, sí tienen preferencia de anidación en zonas de vegetación o en zonas abiertas, eso se ha demostrado. Entonces tratar de ser muy rigurosos con la forma y las observaciones que ellos tienen, pero tenemos que recordar que es de noche, que usted lleva horas caminando, que está cansado y que tiene sueño. Entonces sembrar lo más parecido posible. Hay que escarbar el nido a la profundidad del nido natural, por eso siempre hay que medir como la profundidad de la mamá, de que siembra el nido, ¿cierto? Imitar la forma de los nidos. No todos los nidos de las tortugas marinas son iguales, y muchas personas cuando no tienen el fortalecimiento técnico, la capacidad, pues simplemente hacen un hueco y ya, pero obviamente hay unos canales, la naturaleza es tan perfecta que ellos tienen unas formas y unas formas de botella o de un bastón para esos intercambios de oxígeno durante los 45 o 60 días que dura un nido. Colocar ojalá los huevos individualmente, uno por uno, o en algunos casos pues se mete toda la bolsa, cubrir los huevos con arena húmeda y no poner los huevos a arena seca porque se pueden obviamente deshidratar, digámoslo, y incubar el nido completo. Nosotros nos pasaba mucho en el Pacífico que los investigadores locales decían, no, venga, yo me como estos 3 huevitos y meto otros, y repartían como las nidadas, ¿cierto? Entonces, no, siempre tenemos que meter un nido completo, no dividirlo y tampoco combinarlo con otros nidos, a menos de que sea pues como una pregunta de investigación, ¿cierto? Pero nunca como venir, venga, yo sumo todos los huevos de la noche y los meto en un solo nido para solamente hacer un hueco de 70 centímetros. Pero todas estas condiciones parece como ilógico, pero pasan, y pasan es porque no hay esa capacidad y ese fortalecimiento de llegar a estos territorios. Y no estoy hablando exclusivamente de comunidades, de hecho estoy hablando de muchas personas que digamos que tienen una formación, y cuando uno llega y los ve es bien preocupante. De hecho las comunidades son mucho más observadoras porque ellos llevan toda la vida con las tortugas marinas viviendo. En la densidad de los nidos, por ejemplo, siempre se debe mantener en un vivero una distancia de 1 metro de cada nido o 1 metro, ¿cierto? Entonces hay como unas cuadrículas específicas. Hay proyectos que son supremamente juiciosos comunitarios, y hay otros que sí, cuadrículas no hay por ningún lado. Y cuando ya se está acabando la temporada y el espacio está lleno, pero no quieren hacer otro vivero, pues como que montan los huevos encima de los otros huevos. Y después cuando salen unas crías, pues empiezan a abrir huevos que todavía no están desarrollados. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y además es porque esto ayuda a disminuir como la temperatura de ese calor metabólico de los otros nidos y la disponibilidad de gases respiratorios. Hay que tener mucho cuidado. La protección por los nidos por las mallas, entonces además los nidos se protegen individuales porque salen en diferentes momentos, y si no hay como un control realmente de estos viveros, las tortugas van andando por ahí por todas partes, se mezclan los nidos, no sabemos cuál es de cuál, de esta salida de cuál, entonces por eso siempre se recomiendan unas mallas y enterrar esa arena para los depredadores subterráneos, al igual que cuando se depositan los huevos, cuando están saliendo las tortuguitas también generan un olor, y ese olor es muy, muy, muy le genera mucho como ganas de saber qué pasa ahí a perros, igualmente a marranos y a otros. Entonces ellos empiezan a escarbar, son buenos, y a los mapaches, ellos son muy buenos para escarbar, y obviamente ya mataron a una tortuguita acabando ya en el último estadio, pues, y pasa mucho. Hay un alto grado de depredación en ese momento. Entonces por eso no es como poner la malla simplemente por ponerla, sino hacer un hueco alrededor y ponerla bien.
y además cubrir en la parte de arriba, porque si no hay un buen control continuo de los viveros, pues llega una ave y se la estamos dejando más fácil, están todas ahí metidas, llega una fragata que es supremamente inteligente y empieza a comerse las tortuguitas. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Al final, para la liberación de las crías, pues entonces se tiene el vivero, que es un lugar encerrado, que si no hay gente cuidándolo todo el tiempo, las tortugas se pueden morir ahí de calor. Digamos que hay que tener como todas estas cosas en cuenta. Ahí duran esos huevos más o menos entre 45 y 60 días. De esos 45 días, uno empieza a revisar, porque tiene que tener unos protocolos, unos datos tomados, cuando se empieza a hundir la arena. Cuando se empieza a hundir la arena, entonces hay que estar revisando constantemente, porque generalmente ellos salen cuando las temperaturas son muy frescas, o en la noche o en la madrugada. Pero digamos que uno salieron en la madrugada y nadie estaba revisando, y ya después usted fue al vivero después de almuerzo, las tortugas están totalmente tostadas, ¿cierto? Entonces apenas encontremos las tortuguitas, se tienen que liberar las crías lo más antes posible, liberarlas en grupo, no liberar de a una acá, que sale una a liberarla, pues porque obviamente la tasa de presión va a ser mucho más alta, y a aleatorizar los sitios de liberación. Como es un vivero, entonces tenemos ahí 200 nidos, ¿cierto? Y los peces, como todos, obviamente son muy inteligentes y se empiezan a generar estaciones de alimentación de peces. Ellos ya saben que en ese punto van a haber liberación de algunos animales que ellos se van a poder comer. Entonces toca desplazarse alrededor, no liberar automáticamente al frente del vivero, sino desplazarse alrededor de toda la playa para que no hayan esos puntos de estaciones de alimentación de los peces. Pues porque apenas entran al agua, cuando se logran liberar de las aves, llegan al agua y pues hay un cardumen de peces ahí esperando con la boca abierta para comerse las tortuguitas, el bocadito. Evitar las luces artificiales cuando están estas liberaciones porque se desorientan. Esto pasa mucho en procesos que se hacen, estos procesos acompañados de turistas, porque entonces empiezan a tomar las fotos con flash, como siempre salen casi siempre de noche o en la madrugada, pues digamos que hay oscuridad, entonces como siempre se quieren llevar un recuerdo, que no está mal, pero no, en este caso no se pueden llevar el recuerdo de la foto porque entonces las tortuguitas empiezan a dar vueltas alrededor porque se desorientan. Nunca poner las crías en agua antes de ser liberadas. Esto es un tema muy común porque siempre asociamos que como son tortugas del mar, pues automáticamente salen del nido, se tienen que meter en agua y a veces esa agua les genera un choque térmico que las mata. Pues es como usted salir de un lugar muy calientico, estar acobijado todo el día, desacobijarse, subir y sudar por 3 días mientras sube la columna de arena y a usted la meten en un tanque helado de agua fría. Cualquiera se muere, al menos de un infarto se muere. Entonces, eso por un lado, y además después entonces de que salen las tortuguitas las meten supuestamente en poncheras con agua que para que aprendan a nadar, ellas saben nadar. Y enseguida les cuento por qué esto es importante, porque eso les va calmando a ellas el frenesí y por eso hay que realmente liberarlas lo más rápido posible, porque ellas tienen parte de su saco vitelino todavía con ellas, que es lo que les permite por 4 días más o menos nadar a alta mar para esquivar los depredadores. Entonces lo que estamos haciendo metiéndolas en agua es simplemente cansándolas y acabándoles todo ese recurso energético antes de encontrar comida en el campo. Y siempre está revisando, siempre hay unos revisores como cuando hacen esa liberación, si usted se va a encargar si hay unas fragatas por ahí, no para tirarles palos ni piedras, pero sí como para espantarlas al menos con las manos, porque pues, a veces es bien complicado cuando uno está liberando las tortuguitas y llega una fragata y se les llevan 2 o 3, pues ahí como de frente uno ver, bueno, la naturaleza al fin. Y los datos del vivero, esto es muy importante, porque siempre creemos que simplemente es liberar y tomar la foto. Tenemos que tener los datos de cada nido, la base de datos de los nidos, que incluyen fecha de oposición, tamaño de la nidada, fecha de emergencia, número de crías, datos biométricos, si los estamos tomando. Esto no tiene que ser ni siquiera por una pregunta de investigación. Esto es una obligación si usted decidió tener un criadero. Y monitorear la evaluación. Éxito de emergencia, es decir, cuántas tortuguitas logran salir por sí solas. Éxito de eclosión, cuántas salieron y cuántas realmente no lograron emerger, pero están metidas dentro del nido cuando se revisa el nido. Mirar la temperatura, hacer evaluación de temperatura, si qué tanto estamos dando esos sexos, o al menos estimar eso. Tiempo de incubación, cuánto se está demorando. Y siempre tener un control. Y el control son los nidos in situ. Y en este momento en el país no hay lugares donde uno que el 100% de las nidas las van a comer. Ya hay que empezar a generar esos procesos de tener algunos nidos in situ, no quizás en el punto donde dejó la hembra, hacer un camuflaje en la misma playa, pero sí necesitamos empezar a entender y poder comparar esos datos de tiempo de incubación, que obviamente a veces son más reducidos, y más altos, perdón, y tiempos de éxito de eclosión y emergencia, que siempre, casi siempre en viveros son obviamente más reducidos que en nidos naturales. Y evaluar todas estas cosas. Todo esto no es para una tesis, todo esto es una obligación
si usted define criar animales en peligro de extinción, ¿cierto? Pues debería de ser. Generalmente no pasa. Nos dedicamos más a simplemente liberar tortugas y mirar cuántas cantidades de tortuguitas liberamos para un reporte, para una foto, para un periódico, pero no miramos todo lo que estos riesgos pueden tener, ¿cierto? Y al final, toda esa liberación yo creo que tiene un fin y es totalmente acertado, son campañas educativas y de sensibilización. Estas no son crías, pero no tenía a la mano hoy como una foto de una cría, entonces por eso puse juveniles. ¿Cuántas personas pueden ir a una liberación? ¿A qué hora se hace una liberación? ¿Cuántas? Siempre contar con participación de la comunidad e intentar siempre contar con participación de las escuelas, pero cuánta gente puede estar y cuánta gente podemos manejar nosotros que no se les metan las tortuguitas. Las tortuguitas son supremamente pequeñas. Si no hay una orden, pues fácilmente pisan 2 o 3 tortuguitas y se quedan ahí, ¿cierto? El personal, siempre es claro tener un personal capacitado. Siempre debería, como en los proyectos de México y de Costa Rica, haber un biólogo encargado, no tiene que estar en campo todo el tiempo, pero alguien que esté dando como unas rutas de cómo hacer las cosas y es quien se va a dar cuenta si las cosas están funcionando o no. Yo creo que eso es muy importante porque yo creo fielmente, yo creo que soy de las personas que más creo en los trabajos de fortalecimiento de las comunidades, pero también creo que yo estudié para hacer lo que hago, para tomar decisiones. Y por eso todo tiene que estar complementado, ¿cierto? No tiene que ser como que venga, muchos procesos de conservación en el país han fracasado y han tenido más desventajas que realmente buenos productos, gracias a que decimos, no, es que las comunidades pueden solas. Nadie está diciendo que una comunidad no pueda sola, pero no podemos correr el riesgo de asumir cosas. Por eso hay gente que nos dedicamos a trabajar por la conservación, a estudiar, a investigar, porque necesitamos respuestas. Esas respuestas no sean solamente trasladando huevos. Tienen que haber otras formas de manejos también. Entonces, siempre tiene que haber personal capacitado. Siempre tenemos que pensar en fortalecer las capacidades de las comunidades, porque los biólogos no siempre van a estar en campo, porque puede que no haya un buen relacionamiento, porque tenemos que creer en ellos, pero también tenemos que tener en cuenta que ese mapa de la población pobre del país también indica falta de educación o alfabetismo. Muchas de las personas de los territorios no saben escribir, muchas de las personas no saben tomar esos datos que para nosotros desde nuestra visión son tan importantes para hacer manejo, porque es que lo que se está haciendo manejo, no estamos simplemente liberando por liberar. Necesitamos entender y generar respuestas a esas preguntas de especies que están en riesgo y que no sabemos cuándo van a desaparecer. Para eso lo hacemos. Podemos tener entonces voluntarios, podemos tener tesistas que nos acompañen con todo ese proceso de acompañamiento de las comunidades y proporcionar a todas las personas acceso a artículos, manuales sobre biología de tortugas marinas, prácticas de viveros, protocolos estandarizados y también llevar eso a protocolos comunitarios que nosotros estamos trabajando también en este momento para hacerlos más cercanos a las comunidades. Tampoco podemos llevarles con un libro de 200 hojas que son un montón de términos técnicos que ellos no van a entender y simplemente lo van a archivar o lo van a quemar cuando se queden sin leña. Necesitamos realmente que ellos se sientan apersonados de esos procesos. Nosotros estamos ahí también como acompañando esos procesos de fortalecimiento, porque al final son ellos los que más saben de los territorios y los que permanecen en las áreas. Y trabajar siempre de la mano con ellos. Yo creo que se me pasó, pero ya voy a terminar. Héroes o los greenbacks o billetes verdes para las tortugas marinas. Estas son como unas de las frases que se han encontrado en diferentes proyectos donde hay viveros. No estoy hablando de Colombia exclusivamente, pero sí, por ejemplo, hay temas como este. Un encargado de un vivero me dijo, las tortugas emergen de sus nidos por la noche para evadir a los depredadores, pero luego las guardamos para que los visitantes las toquen y fotografíen antes de liberarlas al día siguiente. Esto es muy común que pase en el país. Es muy común que esperemos a que, como las tortugas no nos avisan, nosotros cuando saben, y como estos sitios no es que tengan un turismo totalmente gigante y que todos los días tengan personas, pues ellos muchas veces guardan las tortuguitas por varios días hasta que llega hasta que llega un turista a hacer como la compra del tour, ¿cierto? Algunos encargados de los viveros alientan, son ellos los que realmente como que motivan para tener un buen servicio con el turista, a que se tomen los selfies o fotos con las tortugas, porque básicamente les dan como una propinita de más, lo que ayuda a traumatizar animales y propagar enfermedades, ¿cierto? Entre menos las toquemos mejor. Además abundan muchas historias de viajeros donde las tortugas son mantenidas en pequeños tanques de concreto durante muchos días, semanas y meses, incluso años, donde hay obviamente evidentes formas de tortugas albinas, deformidades en sus caparazones y muchas otras cosas. Se sacan hasta los ojos entre ellas mismas porque son espacios tan reducidos que entre ellas mismas se van como comiendo porque además no les echan buena comida, ¿cierto? Y también hay ese debate entre esa compra de huevos y tortugas en aras de la conservación, muy típico en el Caribe y Pacífico colombiano. Conclusiones: manejar un vivero es mucho más complejo que enterrar huevos y liberar crías. Son especies en peligro de extinción. La temperatura de incubación afecta el sexo de las tortugas y puede causar deformidades.
La arena seca puede deshidratar los huevos, la arena compactada puede privarlos de los oxígenos y los puede asfixiar, mover los huevos demasiado tiempo después del deshueve puede romper las membranas del interior y obviamente causar mortalidad embrionaria. Los esfuerzos de conservación in situ siempre deben de ser los más recomendados, pero los viveros siempre deben de ser vistos como un último recurso. En el país todavía los tenemos que seguir usando, son indispensables para procesos de lograr quizás mantener poblaciones de tortugas marinas en el país, pero hay que empezar a hacer otras formas de manejo también para poder mejorar. Receta ideal no hay, pero pues digamos que es importante tener puntos claves para lograr realmente esa conservación y que no solamente se queden buenas intenciones. La conservación de las tortugas marinas en Colombia es cooperar y compartir responsabilidades entre países y regiones. Ellas son animales altamente migratorios. Eso es lo que nosotros hagamos acá, o los grandes formas de financiar de Costa Rica, nosotros las acabamos comiendo las tortugas acá, entonces tienen que haber protocolos realmente a nivel regional para trabajar con ellas, para ser animales migratorios. En Colombia es muy importante el trabajo interinstitucional y multisectorial. No nos podemos quedar solamente de la biología y no nos podemos quedar solamente de entidades públicas del Estado porque no funciona. Necesitamos también articularnos con la empresa privada. No hay plata para conservación en el país. Así seamos un país megadiverso, no la hay. Tenemos unas necesidades mucho más básicas que eso. Y tenemos que trabajar de la mano de las comunidades también. Tenemos que hacer como ciudadanos, lograr que esas leyes que estén tan bonitas en papel se cumplan, porque tenemos la obligación de hacerlo, pero también tenemos que estar juiciosos en la revisión de los vacíos legales, que esos huecos son los que nos permiten que hayan esos malos manejos en el país de las tortugas marinas. Un proceso exitoso de conservación a largo plazo, porque además tiene que ser a largo plazo para poder entender si está funcionando o no, debería reducir la dependencia de métodos de manejo que requieren la involucración humana directa. Y eso tiene que ver principalmente con fondos. Si en este año no tenemos plata, digamos como por ejemplo ahora, no sabemos qué puede pasar, y un proyecto de conservación no se puede parar por eso. Entonces, entre menos haya involucración directa de ellos, es lo que tenemos que lograr a largo plazo y que ya logren estar como sus espacios naturales. La fortuna de Colombia es que todavía tenemos esos espacios donde ellas tienen como todo su desarrollo natural también. Entonces tenemos ambos puntos. Ojalá no tener que reubicar tantos nidos, sino máximo un 40% por temporada. Máximo cuando las condiciones son realmente muy fuertes. Y ojalá nunca tener crías en cautiverio o elefantes. Eso depende también obviamente de las preguntas de conservación. Las áreas de alimentación y de anidación deben seguir buscando espacios para protegerlas. Colombia yo creo que ha hecho un trabajo vicioso, por obligación o no obligación, pero el presidente Santos empezaron a ampliar áreas. Hay zonas de alimentación, como el último parque hace poco se declaró en La Guajira, Saguarino, bueno, se me acaba de olvidar el nombre, que también está apostándole al tema de protección de zonas de alimentación de ellas, donde hay pastos marinos, que básicamente están protegiendo un gran ecosistema indispensable. Y lo más importante, investigadores, comunidad, gremio turístico, entre otros, es fomentar una ética pública de conservación de la vida silvestre. Eso es todo, es como lo que yo quería contarles. Qué pena que me pase un poquito del tiempo. Qué huella queremos dejar en ellas y si realmente lo que nosotros estamos haciendo nos está generando a nosotros como personas, nos está subiendo el ego porque creemos que estamos salvando especies o realmente estamos haciendo algo por la conservación de ellas. ¿Sí me están escuchando? Sí, Carla, súper bien. Listo. Muchas gracias por tu charla. No, con mucho gusto. Ahora vamos a seguir con las preguntas. No sé, Angie, ¿quieres comenzar con las del chat? Ok, sí, claro. Carla, muchas gracias por la presentación, demasiado interesante el contenido, las recomendaciones, en verdad, eso lo hace la experiencia. Increíble. No, muchas gracias. Bueno, seguimos. ¿Hay algunas preguntas para ti? Por aquí, sí, yo creo que algo importante que aclarar es que no queremos, o sea, la intención nunca de la charla es satanizar a nada. Yo creo que todos los esfuerzos de conservación son válidos, pero tenemos que ir un poquito más allá de simplemente un tema romántico con ellas, porque sí son especies que nos generan muchas cosas y muchas sensaciones, pero las estamos poniendo en riesgo si no lo hacemos bien. Así es, Carla. Sí, tienen toda la razón. Listo. Por aquí por mí tenemos varias preguntas. Una... Me perdí. La primera.
De Marcos Mercado. ¿Se puede estimar el porcentaje de crías que pueden sobrevivir al ser liberadas? Se estima que 1 de 1000 sobrevive, es lo que se tiene estimado. Wow. Que llegan que llegan a ser adultas, 1 de 1000. Pero yo creo que ese dato hay que reevaluar. Creo que de hecho son muchas más, menos las que sobreviven realmente a llegar a ser adultas. Creo que hay en este momento amenazas muy fuertes en los océanos con ellas, para que llegue realmente una. Entonces le pondría un cerito de más. Ay, no, qué tristeza. Sí, la verdad sí. Ay, no. Lina Parra pregunta, hola Carla, buenas tardes, muchas gracias por tu charla. Aprendí demasiado, tengo algunas preguntas. ¿Cuál consideras que es la distancia adecuada para hacer la liberación de los neonatos entre la playa y el mar? ¿Qué modelo de economía local sería el más adecuado para que no se presenten brechas en la comunidad? Sí, bueno, lo primero es que se tiene un protocolo estandarizado a nivel mundial. Los tortugueros sí son muy juiciosos con esas cosas, entonces uno si quiere buscar información la puede encontrar. Lo que tenemos que hacer es bajarla, a entender las dinámicas del país. Más o menos 3 metros se recomienda que caminen las tortuguitas también por el tema del reconocimiento de sus áreas de anidación. Para que ellas vuelvan allí las hembras a depositar los huevos, se necesita ese reconocimiento de la playa y además que las necesitamos que como que tengan esa fortaleza de los pulmoncitos, son animales pulmonados como nosotros, ¿cierto? Entonces necesitamos como que respiren y cojan fuerza para seguir. Entonces mínimo se recomienda, si no se pueden los 3 metros, al menos 2 metros que ellas caminen solitas. Y con el tema de los temas de proyectos desde las comunidades, también es importante aclarar que hay mucha gente comunitarios que están haciendo una gran labor, mucha gente están haciendo una labor increíble, son mucho más juiciosos que nosotros. Y hay muchos procesos a los que podemos llegar. ¿Cómo puede ser sostenible para que no hayan problemas en la comunidad, cierto? Creo que esa fue la pregunta. Sí, así es. ¿Qué modelo de economía local sería el más adecuado para que no se presenten brechas en la comunidad? Pues miren, yo creo que lo más importante es entender que no todos pueden ser guías, no todos pueden sembrar huevos, no todos sirven para caminar playas, no todos sirven para preparar alimentos. Yo creo que eso es lo primero. Uno, cuando se trabaja con las comunidades, uno tiene que entender que siempre nos han enseñado a ser multiusos, pero yo creo que no podemos ser multiusos en ciertas cosas. Y para que se haya una economía también además circular, necesitamos que hayan componentes de todas las partes, ¿cierto? Porque a veces sí se generan esos conflictos entre la comunidad, entre los tortugueros comunitarios, porque pues llegan obviamente como las personas de afuera y los sienten a ellos como los valoran mucho. Hay gente externa que valora mucho a los comunitarios, pero entonces la misma gente se va generando como rabias, como envidias, como esas cosas. Entonces, ¿cómo juiciosamente trabajar? Que todos no ganen millones y se tapen en plata con la conservación, porque eso no va a pasar. Y más en lugares que son tan aislados y que para poder ir a muchos otros lugares toca coger una avioneta que vale mínimo 500.000 pesos. Y ahí se nos fue toda la plata, sin contar hospedaje y todo eso. Entonces no va a pasar que ellos se tapen en plata, pero yo creo que sí hay que hacer un ejercicio juicioso desde ellos mismos, de que todos entendamos, y de hecho nos pasa a nosotros desde acá también, que no estamos hechos para hacer 1000 cosas. O sea, necesitamos, de hecho yo sí soy muy dada a siempre pensar que tenemos que trabajar desde la parte social, que tenemos que trabajar con publicistas, que tenemos que trabajar con la parte de diseñadores, y a uno le toca hacerlo porque le toca, pero realmente no debería ser así, deberíamos ser más responsables, y hay personas que se dedican a estudiar estas cosas para eso, que tienen mucho más claridad. Entonces yo creo que sí deberíamos de pensar en un tema de que no todos pueden ser cuidadores de tortugas, no todos pueden ser, digamos que, guías turísticos. De hecho, no todos, porque en la mayoría de las comunidades muchas personas son muy tímidas, porque no tienen, las comunidades costeras del país no han tenido tanto relacionamiento con las personas externas como en otros países. Acá las personas son un poquito más reservadas. Claro, no falta el de la chispa como en todas partes, pues, o sea, no todos los dedos se pueden contar igual, pero sí creo que zapatero a sus zapatos, y todos tenemos que entender cuáles son nuestras capacidades para poder trabajar. Ok, claro, gracias Carla. Hay otra pregunta. Ana María Saldarriaga Gómez pregunta, me gustaría saber si se están realizando estudios de genética en las poblaciones de tortugas marinas. Se están tomando datos, pero también hay un tema de regulación muy importante en el país. Hay muchos trámites que son burocráticos y toman tiempo, y hay muchos que son indispensables hacerlos, más por un tema de
comercialización y este tráfico de los recursos genéticos que tenemos como país, pero también hay otros temas que requieren prioridad en el tema de poder hacer investigación. Sí, sí hay temas que se están haciendo de proyectos de genética de la conservación con las tortugas para entender esas poblaciones también, pero toman más tiempo por el tema de que muchos, digamos, se hacen desde la ilegalidad, por el tema de los permisos de investigación. Yo no sé si acá hay un policía, pero bueno, no, pero sí, hay temas que sí se están haciendo desde, porque no nos podemos quedar quietos, pero sí se están haciendo la gestión para esto, y además es importante tener en cuenta que muchas son áreas protegidas, o muchas tienen comunidad sobre la paz. Entonces los procesos de pedir esos permisos son un poquito complejos, porque además de que no hay plata para investigación, tenemos que pagar a esas personas que van a evaluar esos lugares y esas opiniones de las comunidades para las consultas previas, que me parece que son muy importantes. Hay que, o sea, no siguen las consultas, hay que hacerlas, y de hecho creo que fortalece las comunidades, pero creo que con la parte de la investigación deberían ser un poquito menos... entender un poquito la realidad de las investigaciones y los procesos de conservación en el país para que esos procesos de permisos no tomen tanto tiempo y le toca a muchos investigadores actuar de la legalidad. Claro, sí hay proyectos de genética. Marco Mercado nos comenta, la contaminación en el mar cada vez es mayor, hay mucha basura marina en las costas. Creo que es otro tema también fuerte que trabaja la Fundación Tortugas de Mar. Sí, nosotros nos toca, cada que estamos en el mar, cuando no hay COVID, cuando estamos en el mar, genera mucha impotencia porque lo vemos diario, ¿no? Vemos las playas, por ejemplo, llenas de cepillos de dientes, de todas estas cosas. Lo que pasa es que los mensajes del mar son muy complejos de llevar, por eso el llamado de que más personas que no sean exclusivamente biólogos también, pero necesitamos diseñadores, publicistas y otras personas que nos ayuden a mandar el mensaje de las problemáticas de los océanos. La próxima semana hay una charla donde vamos a hablar exclusivamente de la problemática del plástico, pero donde las tortugas han sido, digamos, las embajadoras de llevar sus mensajes por los pitillos, porque se ahogan, porque aparecen un montón de muertas, porque han sido las más evidentes, que están jodidas porque les gustan las medusas, entonces se les confunden. Entonces ellas son las que nos están permitiendo, muriéndose, pero nos están permitiendo llevar la problemática de los océanos a diferentes espacios, que todos entendamos que es una responsabilidad de todos, que el mar empieza en la casa. Así es, Carla. Pregunta Luli Martínez, saludos a Luli. Muchas gracias por tu presentación, Carla. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la conservación de las tortugas como mujer científica? Yo he sido muy afortunada, porque a mí a veces me han invitado a los eventos de las mujeres científicas, siempre como con aras a pensar que nos discriminan, ¿cierto? Yo no sé si es porque yo soy muy terca o muy ya a mi parecer, pero yo nunca he sentido y nunca me he puesto la barrera de discriminación por ser mujer, ¿cierto? Nunca lo he hecho y creo que nunca lo voy a hacer. Yo soy una investigadora, no por mujer o por hombre o por nada de esto. Yo voy al área y trabajo desde lo que yo soy como persona, como investigadora y desde la formación que me dieron. Entonces, nunca he sentido la discriminación, pero sí tengo historias muy particulares, muy chistosas, que a mí me dan risa, con los pescadores, porque obviamente los pescadores, tanto del Pacífico como del Caribe, siempre asocian a las mujeres como mala suerte para la pesca. Entonces, si hay una mujer en la lancha, pues les va mal, pues porque sí, supuestamente. Entonces, siempre como cuando yo voy con ellos, como que no vamos a capturar tortugas, pero eso también ha servido para que ellos entiendan que pues caen tortugas. Hay días que no caen y bueno, ese día me echan todo el día cantaleta, que yo soy la de la mala suerte, pero hay días que caen tortugas. Entonces también yo les digo, bueno, esas vainas de ustedes como tantas películas. Y al principio sí es un poquito más complejo porque a uno siempre le van a medir el aceite. Igual como mujer se lo van a medir, igual como investigador. No tienes que ser mujer para que te lo miden. De hecho, creo que para mí ha sido más fácil llevar el mensaje de la problemática. Si me pongo en comparación con los hombres que se dedican a la conservación, las mujeres tienden a ser más fácil de llevar el mensaje de la conservación porque generamos como esos efectos maternales o lo que sea. Entonces, yo lo veo más como una ventaja y que ojalá a corto plazo logremos entender que la investigación no es de géneros, sino de pasión y hacer lo que nos gusta más allá de géneros. Pero sí, soy feliz y afortunada que nunca he tenido como esos prejuicios en mi mente que por ser mujer no puedo hacerlo. Quizás es que soy muy terca. Gracias, Carla, por todos esos comentarios.
Yo tengo una pregunta en particular. Quiero preguntarte acerca de Cartagena, por ejemplo. Sí. La situación de Playas Blancas, para ir en específico a Playas Blancas, quiero preguntarte, antes del COVID, por ejemplo, ¿qué sucedía con Playas Blancas? ¿Cuáles eran las intenciones o las decisiones, ya sea de parte de las entidades no gubernamentales o del gobierno? Pues sabemos que cerraron, pero pues fue por fuerza mayor. Pero antes de COVID, ¿qué iba a suceder con Playas Blancas? Y ahora, después del COVID... Es un tema muy sensible por dos cosas. Porque las decisiones se tomaron mal, se tomaron desde un escritorio, porque no han respetado a las comunidades, pero es bastante sensible. Yo no sé si en este momento yo voy a poder dar una definición como Carla, porque yo trabajo para el Parque Nacional también. Entonces, si me preguntan como Carla, creo que ha sido totalmente desacertado lo que ha pasado. Y de hecho, hay un artículo que se salió en el Universal, donde yo obviamente me gané muchos odios de parte de la entidad pública, no solamente pues, del parque como tal, sino de las otras entidades, por decir las cosas. A ver, si uno tiene la formación, uno no se puede quedar callado, ¿cierto? Eso también es una responsabilidad de nosotros como investigadores. Por más odios que nos ganemos, por más cosas que nos ganemos, no podemos dejar comunidades, 400 familias, 800 familias, no sé qué es, yo soy mala con los números, pero simplemente por malos manejos, simplemente porque cuando no hay juicios, 800 familias, gracias, cuando no se tiene un proceso técnico realmente real, a largo plazo, usted no puede estar tomando decisiones cuando está poniendo en riesgo la gente y la está poniendo en hambre, ¿no? Y cuando nunca han habido esos acercamientos de decir, venga, trabajemos con ustedes. Yo lo digo desde mi experiencia como Carla y como Fundación Tortugas del Mar, la comunidad se nos ha acercado en muchas ocasiones para fortalecernos. Ellos nos dicen, ¿quién más que nosotros para hacer trabajo como tal? Yo creo que no ha habido un buen relacionamiento, creo que no lo hemos visto como una oportunidad, creo que no es un área importante de anidación en este momento. Creo que tenemos que buscar los ojos sí hacia Cartagena, pero hacia otros lugares. Y creo que sí sería muy obligatorio empezar a hacer trabajos de educación desde allí, con 1, 2 nidos o ningún nido que haya. Pero hay que ser muy juiciosos. Yo creo que tenemos que ser muy responsables como investigadores y dejar de ser tan fanáticos y tan extremos en ciertas cosas, porque para eso son las tortugas marinas, porque nos sirven justamente esos procesos de conservación para hacerlos bien y hacerlos con una base comunitaria, que es en el caso de Playa Blanca. Y además porque hay un tema de responsabilidades diferentes de las instituciones allá, entonces yo creo que no han tenido como claro el papel ni siquiera de cada una de las instituciones, para empezar. Y segundo, nunca ha habido ese acompañamiento con humildad y con respeto y con reconocimiento de la comunidad de Playa Blanca, que ellos sí quieren aportar el tema de conservación, que no lo saben y no han buscado en ocasiones cómo hacerlo. Entonces nosotros sí, como fundación, hemos estado acompañando los procesos y por eso en algún momento se cayó también el cierre de Playa Blanca, porque no era justificable cerrar por una tortuga y no lo es. Pero sí, es un tema un poquito sensible por el tema que yo trabajo también con la institución. Claro, Carla. O sea, podría contarles después a nivel personal qué pienso, pero es complejo. Me preocupa mucho realmente la situación de Cartagena y me preocupa mucho el tema de derechos humanos para el tema de Playa Blanca. Y creo que hay mucho fanatismo. En los temas de conservación creo que hay un grave error. Yo lo veo como un error. Quizás no es error y quizás eso ayuda a mover muchas masas, pero el tema de simplemente el ambientalismo por el ambientalismo, una justificación técnica, científica es bastante peligroso también. Sí, así es. Carla, te mando muchas felicitaciones por la charla, por tu labor. Creo que hay muchas personas trabajando al lado mío, pues como Carla, digamos que Carla es una más que habla sobre los espacios, pero yo simplemente estoy infinitamente agradecida, en este caso con las comunidades que siguen trabajando frente a la situación con hambre en el Pacífico, en el Caribe colombiano, y dándonos como buenas noticias en medio de toda esta tragedia. Pero sí, es un trabajo de muchos que hemos logrado articular, sudando y pensando en hacer país desde lo que hacemos, ¿no? Y en el caso mío, la protección de las tortugas marinas. Claro, sí. Javier Guevara
Buenas tardes, habla con Javier Guevara, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Unitrópico en Casanare. Tú dijiste que la temperatura define el sexo del animal. ¿En qué temperatura es hembra y en qué temperatura es macho? Listo. En temperaturas por encima de más o menos 29.6 grados centígrados son hembras y en temperaturas por debajo son machos. El sexo de ellas es inverso a lo que pasa, por ejemplo, con algunos cocodrilos, que es al revés. En este caso, mayores temperaturas son hembras, menores temperaturas son machos. Y en el caso del Caribe, lo que mayormente se está encontrando es una estimación hacia un sesgo hacia la feminización. Realmente 29.6 grados hace rato pasamos por ahí, y más en playas donde se han deforestado totalmente, porque todo el mundo quiere tener la casa al frente de la playa y que se vea mar. Entonces toda la vegetación nativa se ha cortado y no hay sombra, y obviamente las temperaturas son mucho más altas en este momento de lo que esperaríamos. De hecho, ese sesgo, más ahora que sesgo, realmente hay unas temperaturas muy altas de mortalidad hacia los interiores de las tortugas marinas alrededor de todo el Caribe y no solamente de Colombia. Claro. Creo que ya... Tiene una pregunta. Pero sí, es verdad, la temperatura depende de la especie. O sea, no es que todas a los 29.6 grados, todas van a ser hembras y todas van a ser machos. Por eso hay que hacer estudios más juiciosos sobre eso. La profe Vivian, creo que ya acaba de salirse, pero la profe ha hecho estudios muy juiciosos. Angie, yo tengo una pregunta, Carla. Sí. Y es una pregunta como medio existencial. Sí, en serio. Es que he venido como dándole vuelta a esta pregunta hace mucho tiempo en la cabeza. ¿Qué tan optimista eres tú con el tema de que las poblaciones de tortugas realmente se mantengan en el tiempo? O sea, yo creo que las amenazas en este momento están superando la capacidad que tenemos nosotros de contribuir a la recuperación. Nosotros me refiero como, bueno... Sí, como humanidad. Realista. Exacto. Y yo creo que no se están dando los cambios en la medida en que se necesitan para que dejen de presentarse las amenazas. ¿Qué tan optimista eres tú con este tema de que realmente las poblaciones, por lo menos en la escala de Colombia, se puedan recuperar o se puedan mantener por lo menos en los próximos años? Pues yo creo que lo primero es que a mí me toca, qué pena la expresión, pero hacerme esos bajazos mentales todos los días, porque si no, uno no se levanta. O sea, uno se corta las venas de los panoramas realmente que hay. Yo creo que hemos ido mucho más rápido que ellas de poder tomar esas formas de adaptarse a los procesos. Pero también confío en que son animales que llevan tantos años que algo van a hacer. Por ejemplo, en el caso de la tortuga cabezona, ella empezó con la carey, es un poquito más complejo porque es más tropical, pero en el caso, por ejemplo, de la cabezona, ella, pues el tema empezó a migrar. La mayoría de las poblaciones de ellas estaban principalmente en Florida, y obviamente las temperaturas empezaron a cambiar, empezaron a haber pérdida de playas y todas esas cosas, y ellas muy juiciosamente, yo no sé cómo carajo, han empezado a migrar y ya han empezado a repoblar otros sitios, como por ejemplo Carolina del Norte, donde las temperaturas son más bajas, han empezado a regular esas cosas. Pero yo siento que todas no van a tener esa capacidad de esa reacción tan rápida, pero sí tengo la esperanza de que son animales que, si están desde los dinosaurios, algo exitoso tienen que tener, y además porque además lo necesito también, porque esos temas de conservación, no todos los días nos levantamos con ganas con la fuerza o con la felicidad hay días duros, hay días supremamente complejos en los que uno dice a la mierda todo esto. Y más cuando uno está en una playa de anidación y uno ve tantas cosas tan complejas, o cuando esas formas de la gente que gana tanto dinero hacer malos manejos, uno dice, que es realmente la responsabilidad de ellas. Entonces a veces no es fácil, bueno, nunca va a ser fácil, pero yo creo que eso también es lo interesante de estos procesos de conservación, que hay días muy duros, muy duros, donde a mí hace poco me dio un video durísimo, yo ese día lloraba, yo nunca voy a dejar, yo creo que nunca me voy a dejar de doler. El día que me deje de doler, pues voy a dejar de hacer lo que hago. Pero hay días en los que uno ve esas liberaciones de los pescadores, que uno sabe que se están muriendo de hambre, como me pasó esta semana, y tanto en el Pacífico como en el Caribe me llegan con la noticia de tortugas que están liberando. Entonces también como esos espacios, pero yo siento que son animales que han durado tanto tiempo que yo quiero confiar, hacerme ese paso mental, de que van a tener la capacidad de continuar, quizás no todas las especies, quizás no, y la cabezona creo que en Colombia no, la carey tengo mis dudas, pero creo que algunos van a permanecer, ¿no? Pero no sé si nos irá a tocar a nosotros ver. No sé. Pero en el caso, por ejemplo, de la cana para el Pacífico colombiano, básicamente no existen para el Pacífico colombiano.
pero a veces es bueno engañarse uno, como para no sentir tanto dolor. Para seguir. Claro, total. Yo te quería hacer una pregunta ya más en términos prácticos, y es Sí. tu conocimiento, ¿qué zonas de Colombia específicas tú consideras que son prioritarias en este momento para contribuir al conocimiento de las tortugas y su conservación? Depende si son zonas de anidación o si son zonas de alimentación, y depende de las especies. Por ejemplo, yo agradezco la declaración de la Reserva de la Biosfera Seaflower, pero también agradezco y estoy todo el tiempo atenta con el tema de las disputas con Nicaragua por este territorio, ¿cierto? Al ser un territorio que ni siquiera aparece en el mapa de Colombia, nunca nos enseñan, a los colombianos no nos duele lo que está pasando, ¿cierto? Entonces todas las disputas las vemos como por allá muy lejanas, como si es un pedazo de piedra y no pasa nada. Y la Reserva de la Biosfera Seaflower es la única que nos está logrando mantener quizás un poco estable la colonia de la tortuga cabezona del país. Es la única, porque el resto, encontrarse una tortuga cabezona en Caribe continental es imposible. O sea, es un milagro. Y es un milagro que pasa 2 tortugas adultas por año en el Caribe continental. Y entonces la reserva para mí es muy importante para las cabezonas, para las careces, para las verdes. Toda la Alta Guajira es muy importante para la tortuga verde, como zona de alimentación. Es muy importante empezar a trabajar con ellos, empezar a entender y respetar esas visiones desde los guayús. Hay gente muy valiosa, muy bonita. En la Alta Guajira yo creo que tengo las mejores experiencias de mi vida, que además me daba miedo trabajar con ellos porque siempre he trabajado, pero no miedo de que me fueran a hacer algo, de esa responsabilidad de yo ir a trabajar con una comunidad que es totalmente diferente a lo que son los afrocolombianos. ¿Cierto? Toda mi vida yo he trabajado con afrocolombianos. Cuando a mí me ofrecieron ir a acompañar el proceso de la Guajira, no era por miedo a los guajiros, era por el miedo que uno tiene que ser muy responsable en la forma de decir, y no todo lo podemos medir de la misma manera, ¿cierto? Entonces, para mí la Guajira, no, toda la costa realmente Pacífico y Caribe es supremamente importante para ella, pero la Guajira para la tortuga verde es indispensable, el Golfo Urabá para la tortuga caná, el tema de los puertos, para la tortuga, los 3 puertos que van a ser en el Golfo Urabá es muy alarmante, y es muy importante toda la zona de Urabá, tanto Chucuana como antioqueña, para poder ver cómo van a cambiar esas dinámicas de la tortuga caná para allá. Para la tortuga carey creo que todo el Golfo, el archipiélago de San Bernardo y el Golfo de Morrosquillo es indispensable para entender un poquito. El Pacífico, la tortuga golfina obviamente es la base de ella. Pero entonces, sí, yo creo que cada una tiene sus particularidades, y también dependiendo si son zonas de anidación o si son zonas de alimentación. Ya me preguntan cuál es la zona más importante de anidación que yo invertiría plata para generar control, manejo y todo eso en las zonas de alimentación. Para mí sería el archipiélago de San Bernardo, porque hay 3 especies de las 4 que tenemos en el Caribe colombiano que están ahí en diferentes tallas. Entonces, ese sería un lugar muy importante para mí, y cada una de sus variaciones. Guajira para la verde, Golfo de Urabá, antioqueño y chocuano para la caná, y toda la área de la reserva de la biosfera. Ni por el borraco podemos pensar en perderla, y la necesitamos, pues tiene que seguir siendo una reserva, no solo por las tortugas. Para Marcos, la próxima semana hay una charla de plástico, que quizás sería chévere. Listo, Carla. También hay una pregunta por Facebook. José Alejandro Jaraba. ¿Cuál es el porcentaje de mortalidad de las crías y de qué forma contribuye esto a la conservación de las tortugas marinas? ¿Cuál es la tasa de mortalidad de las crías? No lo sabemos. Eso depende, por ejemplo, de los manejos. Hay viveros de protección que el éxito de eclosión puede ser del 40%, que es un éxito muy bajo y que hay que revisar. Pero eso también depende de la especie. Y hay viveros de protección donde el éxito de una tortuga, por ejemplo, como la golfina o la carey, es del 90%. Entonces, no lo sabemos. Lo que se estima es cuántas llegan a ser adultas, que al principio era 1 de 1000, pero el éxito de eclosión varía justamente por esos manejos que hacemos, que también hacemos el traslado a las nidadas, cómo son las temperaturas. O sea, hay un montón de cosas que no tenemos como un dato estándar para decir cuántos sobreviven de estas cosas, sino lo que sí sabemos es que tenemos que sacar la mayor número de productividad de tortuguitas crías para que tengan mayor probabilidad de llegar a ser adultas. Eso sí lo tenemos muy claro. ¿Cuántos? No sabemos,
porque no tenemos un tamaño efectivo de poblaciones para esas cosas. Hay que ser más juicioso y eso tiene un componente genético también, pero sí, creo que hay mucho por hacer con ellas, lo que sabemos es muy poco. Carla, pregunta Luli Martínez, ¿cómo están lidiando con el tema de la venta de artículos de Carey en Colombia? Pues eso es una historia muy interesante. Ahorita les podemos compartir un informe que salió. Nosotros llevamos como fundación y antes de la fundación muchos años trabajando por la conservación y por el tráfico de las artesanías de Carey. Lo primero fue lograr realmente articular las instituciones públicas que tienen que tener injerencias sobre esta problemática. Nosotros como organización no lo podemos hacer porque nosotros no somos un ente policial ni nada de esto. Nos genera mucha felicidad que también las instituciones se tomen como la batuta de seguir trabajando por el tráfico de especies, pero también a veces genera esa incertidumbre de desconocer desde dónde fue el origen. El origen de ese tráfico fue nosotros sentarnos horas esperando que nos atendiera un secretario de una entidad pública, como las corporaciones ambientales, como de áreas protegidas, entre otros, o del turismo, y que nos dijeran que era una piedra y que ganaban esto por ellos. Hay que ser muy realistas. Un tema de muchas corporaciones ambientales, no todas, hay un tema de puestos a dedo y temas de corrupción muy fuertes en el país. Somos un país corrupto y eso no lo podemos ni siquiera esconder en el tema de conservación. Y uno llegar a estos espacios a decirles, en el frente suyo, usted tiene artesanos certificados por las alcaldías que supuestamente están vendiendo cosas adecuadas y están vendiendo especies en peligro de extinción como la carey, entre otras, ¿cierto? Los corales también son muy vendidos. Y uno acercarse a estos espacios y que le dijeran a uno, bueno, ¿cuánto me dan? ¿Yo qué gano con esto? Así que usted qué gana, si es su obligación. Entonces también llegar como a esos espacios ha tomado muchos años, y también nos hemos encontrado gente muy valiosa en esas corporaciones que gracias a ellos, por ejemplo en el caso de Tolú y Coveñas con Carsucre, ha avanzado el proceso y no ha sido tan lento como el proceso de Cartagena. Entonces en Cartagena nos tomó más de 12 años lograr lo que se logró el año pasado de manera interinstitucional. Hay algo muy triste en el país y que se tiene que fortalecer mucho, yo creo que en la charla lo decía, es que yo sigo sin entender por qué es importante poner un solo logo y sentir que yo lo hago todo, cuando sabemos que es imposible hacerlo todo. Para mí es más importante mostrar unidad y trabajo articulado, que es tan difícil además, porque es tan difícil hasta ponerse de acuerdo en una familia que van a almorzar. Imagínense para tomar decisiones de esta forma. Entonces, para mí es mucho más valioso mostrar articulación de diferentes entes, porque todos lo manejamos de diferentes formas y es de nuestra funcionalidad, pero para muchas instituciones es más importante simplemente poner el logo hecho, porque creen que lo pueden hacer todo. Entonces también es un tema de humildad, un tema un poquito complejo de desconocer los trabajos que hacen otros, y eso a veces también cansa, pero hemos logrado en todos esos años al final, que es lo que nos llena a nosotros como de respirar, la reducción del menos del 10% de la venta de tráfico de Carey en Cartagena. Entonces creo que los esfuerzos valen, pues que uno no sabe hasta cuándo va a durar y que los procesos son a largo plazo con las tortugas, pero después de lo que uno veía en el 2008 a lo que ve hoy en Cartagena, uno dice, puta, valió la pena. Después de muchas chilladas. Bueno, Carla, pues ya vamos. Creo que no hay más preguntas, entonces podemos cerrar. Yo creo que parte de todos los que estamos escuchando tu charla, muchas gracias. La verdad es inspirador ver este tipo de trabajos y ver cómo la disciplina detrás de hacer las cosas bien, con este enfoque de conservación, trabajando con las comunidades. Entonces, no sé si Gerson o César tengan algunas palabras para cerrar. Sí, yo quiero agradecerle a Carla que nos haya acompañado el día de hoy. Hoy tuve la idea de que mis estudiantes de veterinaria, soy profesor de veterinaria acá en Unitrópico de la Cátedra de Fauna Silvestre, estuvieron acompañándonos unos par de días. Y chévere que te vean y que conozcan el trabajo que hacen, porque yo creo que es una forma de motivarlos también a ellos que entiendan que hay problemas muy graves y que hay soluciones viables, que hay cosas que podemos manejar, que hay cosas que podemos leer, y que tú eres un muy gran ejemplo de cómo se puede hacer. Entonces, felicitarte por el trabajo que haces, agradecerte por estar aquí hoy, y cuando se acabe esto, el fin pueda ir por allá un día. Sí, yo tengo que ir a ver a Armadillos y usted tiene que ir a ver Canal, no robarse los huevos. No, bien,
de verdad que bueno que hayan muchos estudiantes de medicina veterinaria y de zootecnia. Eso es un llamado para ustedes. Necesitamos más veterinarios que se dediquen a la vida silvestre. A mí me toca, nosotros tenemos un enlace con una uruguaya que se dedica a la conservación desde la veterinaria de formación a las tortugas marinas, y cada que pasa un caso, ella es mi médica de cabecera con las tortugas. Necesitamos más médicos de vida silvestre en el país. Lo necesitamos, y qué bueno que estén acá de verdad, porque esto no es un asunto, las cosas que pasan es más clínicos que otras cosas también con las tortugas en este caso. Entonces, qué bueno que vinieron, y todos bienvenidos. Necesitamos muchas más personas volcadas hacia procesos de conservación de la biodiversidad general en el país, y ojalá hacia la vida silvestre. Yo sé que no hay plata, Un abrazo, Carlos. yo sé que no hay plata, pero yo creo que es la satisfacción de uno lograr así sea cambios pequeñitos. Claro que sí, Carla. Un abrazo entonces, muchísimas gracias por estar acá y ahí seguiremos en contacto. Listo, César, muchas gracias a todos, de verdad, por los esfuerzos de conservación, por los esfuerzos de llevar esos espacios a todos y como mantenernos conectados. Bueno, Carla, muchísimas gracias. Reiterando las palabras de César y todo el comité organizador, estamos muy agradecidos por esta magnífica charla, esta conferencia magistral que nos compartiste. De verdad, sabemos que ocupamos un poquito de tu tiempo, pero estamos muy agradecidos por toda tu amabilidad de compartir, no solo con nosotros, sino con todo el resto de personas que nos están viendo a través de la transmisión en Facebook, que sabemos que deben ser muchísimos, y qué bueno que puedan tener conocimiento de lo que está realizando la Fundación Tortugas del Mar, que es un equipo, un colectivo muy grande que está trabajando de la mano con comunidades y demás, para no solo realizar investigación, sino también realizar las estrategias que tú nos estás planteando el día de hoy para poder generar iniciativas de conservación efectiva de las tortugas del mar. Entonces, realmente toda tu charla muy agradable, muy interesante, y creo que al igual que con el resto de los conferencistas, las palabras de agradecimiento de parte de nosotros, bueno, sobran, porque cómo no agradecerles que en estos tiempos, pues donde sabemos que ustedes están con muchos compromisos, muy ocupados por las cuestiones de la virtualidad, por las cuestiones del aislamiento y demás, nos permitan a nosotros este espacio para compartir con ustedes, para desarrollar este seminario, y bueno, como lo he dicho anteriormente, ojalá que el próximo seminario que desarrollemos ya sea desde la presencialidad, ya sea con todos juntos, y que esta iniciativa no se quede en esta ocasión, sino que podamos seguir desarrollándola. La próxima ocasión, ojalá podamos tenerlos a todos de verdad en un recinto, en un lugar, y podamos compartir todas las experiencias, las iniciativas, todo el aprendizaje, todas las cosas que han hecho ustedes, y de seguro mucha gente va a seguir interesada en este seminario, en investigación, manejo productivo, conservación de crocodilios y de quelonios. Así que muchísimas gracias, Carla, mis más sinceros agradecimientos. Pues no, a ustedes muchas gracias de verdad por esto, por ser tan juiciosos. Esto toma mucho tiempo y estar detrás de uno, es muy cansón, de verdad. Yo les agradezco el espacio, lo hago con el mayor amor del mundo. Solo para finalizar, cuando pase todo esto, acuérdense de las comunidades, porfa, que lo están haciendo bien. Ellos decidieron no comérselas y están jodidos en este momento. Entonces, como acompañarlos a ellos en ese proceso de fortalecimiento que va a ser tan complejo para ellos. Que vayan y los visiten, que vayan y vean los proyectos de conservación que tienen muchas comunidades alrededor del país. Total, tienes toda la razón. Sin duda alguna, involucrar de forma activa como actores principales de la conservación a las comunidades es algo que debemos hacer todos, y como nos ha pasado, creo que en alguna u otra situación a cualquiera de los que podemos estar acá o de los que nos escuchan, hay veces que nosotros asumimos que de pronto por ser profesionales, de pronto por tener cierta experiencia, no le damos el valor que las comunidades tienen a través de sus conocimientos, a través de todo lo que ellos han conocido, de su interacción con la naturaleza.
y a veces omitimos todo eso que ellos que ellos tienen para aportarnos. Entonces yo creo que, como lo dice, es importantísimo acordarnos de ellos, y no solo acordarnos, sino también involucrarlos como actores principales de la conservación. Desmitificar de pronto algunos paradigmas errados que puedan existir, y crear junto con ellos iniciativas que nos permitan a nosotros realmente hacer un buen manejo de la biodiversidad, una conservación efectiva de la biodiversidad, porque sin lugar a duda solos no podemos. Necesitamos de ellos como actores principales. Y van a ser muy felices cuando los escuchen, van a aprender mucho. Yo le agradezco a la vida todos los aprendizajes que tengo diarios de ellos. Creo que son mis grandes maestros, además pues obviamente de los profes académicos. Creo que ellos, llegar con la humildad de escucharlos primero, no de evangelizar, no podemos llegar a evangelizar desde ver y tocar. Tenemos que trabajar con ellos y entender sus dinámicas, sus realidades, desde lo que lo ven, y desde la realidad mía también. Partir del respeto, yo creo que esa es la primera base de la conservación, partir del respeto, y que ellos saben más que nosotros en muchas ocasiones, ellos viven con ellos, nosotros lo aprendimos por libros. Entonces creo que eso también es muy fundamental. Y sí, estos espacios yo les he huido porque he estado muy sensible con la situación, me duele mucho la situación de ellos, y para mí es muy, muy difícil hablar de tortugas cuando sé que se están viviendo. Claro que sí, así es, tienes toda la razón. Bueno, como tú lo dices, estar lejos de estas comunidades con las que nosotros interactuamos cuando estamos desarrollando nuestra labor, y ahora que no podemos estar con ellos, creo que es difícil, no solo para ti, sino para todos los que estamos en este cuento. Seguramente estar lejos de ellos nos impacta muchísimo. Y bueno, sí, de pronto en alguna otra ocasión se me ocurre la idea de hablar un poquito de experiencias de conservación con comunidades, algo así, y ojalá tengamos la oportunidad de hacerlo con muchos más investigadores, muchos más conservacionistas, que nos cuenten realmente, porque muchas veces creemos que solo somos los investigadores, que solo somos los científicos, los académicos, los que están metidos en este cuento, pero estamos a par con las comunidades, y como tú lo dijiste muy bien, si no las tenemos en cuenta, no vamos a lograr absolutamente nada. Y creo que darles el espacio a ellos, darles la prioridad a ellos, conociendo sus dinámicas sociales, económicas, culturales y demás, podríamos crear muchas cosas muy buenas para todos, para la conservación, para las comunidades, etc. Bueno, nada, espero que se la hayan disfrutado, y bueno, esa es la experiencia de nosotros. Todos tenemos experiencias diferentes, y esa es la visión de nosotros, de también tener esas responsabilidades con esas especies que, por ser carismáticas, creemos que son nuestras, ¿no? Y al final son vidas silvestres, no les podemos creer que las podemos domesticar, porque eso, creemos que hay muchos espacios donde, y uno lo entiende, con las comunidades, por ejemplo, qué pena alargarme un poquito, ellos me dicen, no, esta es mi mascota, y uno viene a ver y si es su mascota, porque es su realidad, no tiene gatos y perros y tiene sus tortugas, pero también tenemos que entender que no son nuestras. Así es, Carla, tienes toda la razón. Bueno, por acá nos dicen, ya para finalizar, Andrés Ortega nos dice, por favor que nos dé el correo electrónico. Quieren contactarse contigo, muy seguramente, para aprender mucho más de ti, de lo que está haciendo la Fundación Tortugas del Mar. Entonces, no sé qué les dices. Como el teléfono, no, mentiras, miren. Están todas las redes sociales de la Fundación, en Facebook, en Instagram, en todas partes. El correo de la Fundación es fundaciontortugasdelmar@gmail.com. Ahí estamos para ustedes, para servirles. En las redes estamos para ustedes. Estamos en todas partes para intentar hacer país, para que desde sus visiones también nosotros sí somos totalmente abiertos a escuchar cada visión y entender las visiones de nuestras formaciones para ayudar a conservar los animales que nos mueven, en el caso mío las tortugas marinas. Entonces ahí están, yo si quieren se los escribo ahorita en el chat, pero es muy fácil encontrar a la Fundación. El caparazón es un verde volteado, es fundaciontortugasdelmar@gmail.com,
el Instagram y Facebook y todo es Fundación Tortugas del Mar. Entonces, ahí estamos para lo que necesiten. Somos un poquito exigentes con el tema de los estudiantes, eso sí, yo soy medio jodona, pero es porque también están esos miedos de uno queriendo desde lo que uno es. Ganarse la confianza de las comunidades toma mucho tiempo, o de cualquier persona, ¿cierto? Ganarse la confianza de otro individuo es algo que a uno le cuesta, pero es muy fácil perder esa confianza. Y eso es lo que nos causa nosotros miedos. Ya obviamente uno va soltando y va teniendo ciertas cosas, pero a veces somos muy cuidadosos con quién llevamos a las comunidades porque finalmente son ellas que están en los territorios. Por ejemplo, en un caso, qué pena, no sé por qué me estoy alargando, pero bueno, en un caso, por ejemplo, llevamos a alguien que nosotros siempre preguntamos si comen de todo. Yo creo que la forma más bonita de mostrarnos a las comunidades a nosotros que nos quieren es cuando nos dan la comida y que están a gusto con nosotros, cuando nos ofrecen su mejor plato de comida, así sea un plato roto, eso es lo más bonito que hay con ellos. Y cuando alguien llega y les dice no lo como, o todo eso, eso es una ofensa para ellos. Y eso puede generar roces en de observación. Entonces a veces somos un poquito más cuidadosos como con estos temas, pero siempre somos abiertos como a entre todos aprender de lo que es la conservación. Creo que es un proceso que todavía estamos aprendiendo hasta desde la formación de uno. Y Colombia nos enseña mucho. Cada rincón de Colombia es totalmente diverso. Y desde que partamos del respeto, creo que es la... Qué pena que me extendí y me puse a hablar mal. ¿Sí? ¿Para qué me pusieron a hablar mal? Mentira, no. Muchas gracias a todos. De verdad, yo espero que algo de la charla les haya quedado, que en medio de esta incertidumbre que tenemos por todo, logren ustedes estar bien, que logren estar sus familias bien, que logremos volver a lo que nos apasiona. Gracias de verdad, mi admiración para los organizadores del evento. Muchas gracias, porque yo creo que más personas como ustedes necesitamos de esta formación que tenemos, porque no podemos quedarnos en las aulas únicamente hablando entre nosotros. Yo creo que nosotros estamos sensibilizados del problema, necesitamos llevar los problemas a esas personas que no han sido sensibilizadas, y estos espacios son justamente para eso. Entonces, no, muchas gracias de verdad, y siempre pues cuando quieran me invitan a estos espacios para hablar de lo que me gusta y de lo que la vida me ha enseñado y por lo que todos los días le agradezco a la vida. Claro que sí, Carla, claro que sí, no, infinitamente agradecidos contigo, y bueno, espero que nos podamos encontrar en próximas oportunidades, sea desde la virtualidad o presentes en algún evento o cualquier encuentro que sea, y bueno, muchísimas gracias por todos estos aportes. Todos los participantes han quedado agradecidos, y Cristian pues nos envió aquí a modo de comentario las redes sociales de la Fundación. Entonces ya queda para que lo busquen, por eso para esto son las redes sociales también. Entonces para que sepan más acerca del trabajo de la Fundación Tortugas del Mar. Entonces, muchísimas gracias, Carla, a Cristian, a todo el equipo de la Fundación, un abrazo, y que sigamos con esto, que esto no para. Esto no para, ellos siguen ahí. Muchas gracias a todos, de verdad, que tengan que les termine de ir muy bien en el evento. Yo enseguida me voy a volver por acá para escuchar la última charla. Perfecto, Carla, ok. Bueno, a todos los participantes, todos los que están por acá, por el Meet, y todos los que nos están viendo a través de la transmisión en Facebook, queremos comentarle que nuestra próxima y última conferencia magistral del evento va a estar a cargo de John Calderón Mateus, zootecnista, con una amplia experiencia en el manejo productivo de crocodílidos. Así que nuevamente, si tienen de pronto, quieren ir al baño, quieren tomarse un cafecito, un vasito de agua, lo que quieran, hágalo. Regresamos dentro de unos 10 minutos para seguir con John. Entonces, muchísimas gracias a